Es una bendición poder compartir hoy en Proverbios capítulo 24 y leemos el versículo 6. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Este proverbio nos habla acerca de la guerra, la batalla, cómo se libran las batallas. Sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo que libraba batallas todo el tiempo. Había una batalla personal, una batalla como clanes o tribus, pero además estaba la batalla general del pueblo, cuando ellos iban a poseer la tierra, pero además para mantenerse en contra del enemigo. El pueblo de Israel, siempre que iba a la guerra, tenían la claridad que tenían un Dios guerrero. El Dios, Jehová Dios de los ejércitos, o el Dios Yahvé de los ejércitos, es el mismo, ¿verdad? Por eso cantamos que Él es nuestro guerrero. Y ellos siempre llevaban el arca del pacto. Para ellos era importante que la presencia de Dios estuviese ahí, simbolizada en el arca. Además, sabemos nosotros que generalmente no iban sin pedir consejo a Dios. ¿Subimos contra ellos, Señor? Era su pregunta. ¿Qué hacemos? El ingenio para enfrentarse a la batalla o a la guerra iniciaba en la rendición delante de Dios. Recordemos cuando Josafat va a la guerra y el Señor le dice, esta guerra no es de ustedes, esta guerra no es vuestra, esta es mi guerra, esta guerra es mía. Ese es el ingenio que debemos tener presente todos nosotros. Hoy en día, quizás a nivel personal, familiar y de iglesia, no se libran esas batallas humanas con espada, con ejército, con carros, con caballos, como lo hacían muchos pueblos y aún el pueblo de Dios. Pero recordemos que ellos libraban esas guerras teniendo presente que el poder venía de Dios y el poder sigue viniendo de Él. Por tanto, ¿cuál es tu guerra hoy? ¿Cuál es esa batalla? Hoy tenemos la gran bendición de decir que nosotros libramos batallas donde la guerra ya ha sido ganada. Cristo en la cruz del Calvario venció al enemigo, al cazador de almas, al depredador, al maligno. Lo venció con su propia vida. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 12:11, porque hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Y así como el Señor Jesucristo venció, somos más que vencedores en Él, dice la palabra. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros libramos una guerra que ya fue ganada. Recordemos que el maligno ha sido vencido y por tanto libramos batallas diarias.
Por tanto, enfrentamos situaciones y circunstancias quizás muy difíciles, muy complejas, pero con la seguridad, con la entereza y la firmeza que nosotros, en el poder de Dios, en la comunión, en la intimidad, en la santidad, podremos librar esas fuertes batallas. Avanzamos día tras día con ingenio. Y el ingenio es que el Señor ya lo hizo, que es en las fuerzas de Dios, que no es en nuestras fuerzas. Bien dice el profeta Zacarías, no es con espada, no es con ejército, es con el poder del Santo Espíritu de Dios. Además sabemos que en las batallas que libramos cuando se hacen recias estas, podemos saber que el Señor ha dejado también armas espirituales. Esas armas son la palabra de Dios, vital y fundamental. El escudo de la fe son armas, la una ofensiva y la otra defensiva. Pero también recordemos la armadura de Dios. Allí está la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado del apresto del evangelio de la paz. Son armas defensivas, ¿verdad? Que debemos estar revestidos de ellas todo el tiempo. Así es que hoy levantémonos en fe, con el escudo de la fe para apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y echemos mano de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué bendición saber que el Señor nos ha dotado de toda una armadura donde está presente la oración. Por eso allí en Efesios 6, del 10 al 18, sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Ahí está el ingenio, tener esto presente siempre, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Pero el mayor ingenio es saber que es una guerra ganada y que en esa guerra debemos velar, como dice el mismo versículo 18 de este capítulo 6. Velando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De ahí que diariamente, momento a momento, minuto a minuto, día tras día, debemos tener presente que la oración, la intercesión, en muchas ocasiones la guerra espiritual, pero más aún, como dice el apóstol Santiago, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Nosotros debemos permanecer firmes haciendo una guerra espiritual diaria, con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos y palabras, con nuestra forma de vivir. Esa es la mejor guerra espiritual. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cumplimos los mandamientos y vivimos para Dios, estamos haciendo una guerra con ingenio, una guerra poderosa. Hoy es el tiempo de revisarnos. Estamos presentando nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional.
ahí estamos haciendo guerra espiritual, ¿verdad? Démosle gracias a Dios, porque Él lo hizo todo. Él lo ha hecho todo en la cruz del Calvario. Hoy somos más que vencedores. Hoy nos gozamos en el Señor, porque en el nombre poderoso de Cristo Jesús vencemos. Recuerden cuando el rey David vino contra Goliat y dijo: ¿quién es este incircunciso que desafía los escuadrones del Dios viviente? Dice, Goliat le dice: ¿acaso tú vienes a mí con palos? David iba con una honda. David iba con 5 piedras en su bolsa, desde ya simbolizando la gracia de Dios. Pero David dice: yo voy a ti en el nombre del comandante de los escuadrones de Israel. Yo voy a ti en el nombre del Dios viviente. Es en el nombre del Dios vivo que nosotros vencemos. Es en el nombre del Señor Jesucristo, el que venció en la cruz, el que entregó su vida. Por tanto, sabemos que el nombre del Hijo de Dios es nombre sobre todo nombre, como lo dice la carta a los Filipenses. Dice que se le dio el nombre, el mayor nombre, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ante el cual se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Qué hermoso esto. Estamos de parte del equipo vencedor. Estamos en el equipo ganador. Renovemos hoy nuestra mente y nuestro entendimiento para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por tanto, tendremos claro que estamos de parte del equipo vencedor, que nada podrá apartarnos del propósito de Dios, que en su nombre, viviendo los mandamientos, somos vencedores, que derribamos todo aquello que aún en nuestra mente, dice 2 Corintios 10, 4 y 6, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivos nuestros pensamientos a Cristo Jesús. Y dice esto, estando prontos a castigar toda desobediencia. ¿Cómo? Con nuestra obediencia. Con nuestra obediencia somos más que vencedores. Y derribamos hoy todos esos argumentos. Derribamos lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la voluntad de Dios. Hoy le decimos al Señor: en ti estamos seguros y nos sometemos a ti. Te creemos, esperamos en ti y te damos gracias. Dice: en la multitud de consejos hay sabiduría, o en la multitud de consejos está la victoria. Todos estos consejos los hallamos en la palabra. El consejo del Dios y Padre nuestro, de Cristo el vencedor, del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos enseña todas las cosas, el fiel consejero. A Él, al Dios vivo, a Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean toda la gloria y toda la honra. A Él nos rendimos, a Él queremos obedecer. El consejo
o los múltiples consejos que están en la palabra, que el Señor nos da a través de nuestros padres, a través de nuestras autoridades, a través del gran manual de vida. Ese es el consejo perfecto, el manual de vida que es la Biblia. Así es que para poder vencer, para poder permanecer, para poder ganar las batallas de la vida diaria, de este día, las venideras, ya no mires atrás. Hoy podemos decir, Ebenezer, Ebenezer, el Señor ha sido nuestra piedra de auxilio. Hoy miremos al frente y hoy digámosle gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el que libras nuestras batallas. Eres tú el que nos ayudas. Eres tú el que nos llenas de fuerza. Eres tú el que has puesto en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón, esas armas preciosas. Gracias, Dios de gloria y majestad, te damos a ti. Gracias, Señor, porque desde Génesis hasta Apocalipsis eres el gran vencedor. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis te has revelado a nosotros con poder, con autoridad, con perfección. Gracias, Dios, porque queremos ser santos como tú eres santo. Para poder vencer día tras día, queremos permanecer en ti, en esa intimidad. Dile al Señor, ayúdame. Te necesito hoy más que ayer. Ayúdame, Señor, para seguir avanzando, porque la gran meta de esta batalla, de esta guerra, es el cielo. Por tanto, hoy pongo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Dios eterno, en Cristo Jesús. Amén y amén.